Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía latinoamericana. Federico Murúa quien les habla. Vamos a estar charlando y conversando, como ya dijimos, de fotografía, y qué mejor que de nuestra fotografía latinoamericana, esa fotografía que semana a semana, día tras día, nos arroja imágenes interesantísimas, muy difíciles de conseguir en otros espacios. Esta fotografía tan convulsionada que se nos da en nuestra querida región de Latinoamérica. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por ahí nos siguen, nos dejan sus comentarios, preguntas, sugerencias, invitaciones y mucho más. Este programa, todos los que ya han pasado y todos los que vienen, los vas a disfrutar, compartir, escuchar. En YouTube estamos en el canal Foto con Fede y también en Spotify Foto con Fede. Bien, en el programa de hoy no sé para dónde me voy. Siempre decimos me voy para tal país, me voy para tal otro, me vengo para acá. De acá yo me subo al avión, acá en Bolívar, Venezuela, me voy a México, al DF. Voy a conversar con Sara Gómez. Ella es fotógrafa. Yo voy a presentarla como fotógrafa mexicana. Ella después nos pone al tanto y me dice: Fede, yo creo que es mejor fotógrafa latinoamericana. Yo creo que le viene el título al dedo. Ya después ustedes me dirán si tengo o no tengo razón. Sara, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fede. Muchas gracias por recibirme. Bueno, igual, feliz año. Estamos arrancando el año, ¿cierto? Estamos en enero. Estamos aquí en nuestros primeros pasos de este 2026. Un poco escabrosos, pero son pasos al final y vamos hacia adelante. Estamos conversando con Sara previo a la entrevista, el entretelones. Estamos charlando para ponernos un poco en contexto, en hilo. Y me dice: Fede, y después de la investigación que hacemos por allí, obviamente para traer nuestros invitados y nuestras invitadas al programa, Sara tiene la particularidad que tiene familia argentina. Ella nació en España, se crió en Francia y está viviendo en México, tiene nacionalidad mexicana. Por eso me dice: soy latinoamericana. Y sí, totalmente, iberoamericana, porque ya pasaste España y estás de vuelta acá. España, Francia, y estás acá, de vuelta. Pero fotógrafa e investigadora. Trabajas mucho con el tema de la fotografía de derechos humanos, un tema que este año vamos por ese camino, lo que hemos podido conversar también con otros fotógrafos de allí de México, como el caso de Héctor Quintanar, que hace poquito fue el primer programa de este año. Por allí quienes nos escuchan y están interesados en el tema, pues lo pueden ubicar el programa y no solamente van a disfrutar de la entrevista, sino también de ese trabajo que tiene hecho, ese libro que tiene hecho por allí, uno de los libros que tiene hecho Héctor, y que nuestra invitada también nos va a hablar más adelante de las obras que tiene hecho, que van por ese camino, por ese rumbo. Sara, ¿más investigadora que fotógrafa o más fotógrafa que investigadora? Qué pregunta. No, creo que va, es que creo que depende del momento. Pero sí hay algo, es que la foto por la foto nunca me ha parecido suficiente. Entonces, como que a fuerzas acompaña con otras cosas que puede ser investigación, pero otro tipo de prácticas que tampoco sabría muy bien nombrarlas. Pero sí, la imagen por la imagen no me llena. La imagen por sí sola como que no es el todo, ¿no? Hace falta... No es el fin. No es el 100, correcto. Hace falta un complemento, hace falta la historia famosa de la que se habla hoy en día, que acompaña la fotografía, esa historia que maneja el autor, el conocedor. Bueno, hace falta la historia, o hace falta el por qué, o hace falta el para qué. ¿Para qué esa foto? ¿Por qué esa foto? ¿No? Creo que va más por ahí. Es decir, ¿cuál es la finalidad? Porque si la finalidad es mejor que sea, no sé,
un no sé, otro objeto que no sea fotográfico, pues entonces es otro objeto que no es fotográfico. En tu caso, ese qué o ese por qué o ese para qué, ¿cuál sería? ¿Por qué registras los temas que estás registrando? ¿Por qué, para qué y qué estás registrando? A ver, para la gente que está escuchando el programa que dice, ¿cómo se fotografía un tema de derechos humanos? Es algo que es tan delicado, tan íntimo, ¿no? Que no es algo fácil porque es mucho más que una imagen, es mucho más que hacer la foto, bien lo dijiste, la foto sola para este tipo de temas, ahí lo agrego, no es el 100%, ¿no? Porque detrás de esa imagen hay una historia que puede ser una, dos, tres o miles de historias, ¿no? Que hay que contar y hay que saberlas contar. Pero ¿cómo se llega a fotografiar este tipo de temas? Pues mira, a ver, yo, y ahí retomo tu palabra que decías, investigación, ¿no? ¿Has utilizado la palabra? Sí, correcto. Entonces, voy a poner la palabra investigación en un sentido de investigo desde hace muchísimo tiempo las formas de representación de la desaparición forzada, particularmente de la desaparición forzada. Y eso viene, creo que por muchos lares, pero bueno, el más evidente es que mi familia argentina sale de Argentina durante la última dictadura cívico-militar, y en mi casa se hablaba mucho de la figura del desaparecido. Entonces, dos hermanos nacieron en Argentina, yo nazco en España, y evidentemente en un ambiente que estaba muy alejado de esos años 80, 70, finales de los 70, 80, en el Cono Sur. Pero nada, crezco en un ambiente donde esa figura del desaparecido, aparte muy del desaparecido en Argentina, que es muy particular, siento yo, está muy presente, pero en una geografía donde no había cabida, ¿no? España no era un lugar donde se hablaba de eso, digamos, o sea, o no era presente en el espacio público, o... entonces creo que ahí, desde muy chiquita, en mi cabeza había una cosa muy claro, de entender aproximativamente, sin entender, porque qué es un desaparecido. Repito, realmente desde la distancia geográfica creo que también crea una rareza, pero a la vez muy presente, porque en la casa se hablaba mucho. Y creo que eso es un punto como muy de clavadez mental, porque y he tardado mucho en darme cuenta que en realidad solo he trabajado sobre eso siempre, dándole mil vueltas. Entonces desde la academia, entonces estudié la representación de los desaparecidos en el Cono Sur, en la universidad hice mi tesina sobre eso, ¿no? Y me clavé con el trabajo de las antropólogas forenses, desde una cosa más regional. Entonces evidentemente empezando por Argentina y el EAF, pero después entendiendo que también Guatemala, pero que también Colombia, pero que también Chile, pero que también, ¿no? Entonces digamos que es un hilo que vengo tirando desde hace mucho tiempo, y digo formas de representación porque pues el proyecto en el que trabajo ya desde hace unos años, que se llama Recetario para la Memoria, es parte para mí de un trabajo mucho más amplio, que no es solo fotográfico, y que me ha llevado a buscar otros formatos porque en ese momento me parecían los adecuados. Aunque creo que sí, la foto siempre es detonante. ¿Cuánto tiempo ya en México, radicada en México? 12 años. Y buena parte de este trabajo que estás haciendo está hecho, o el 100% está hecho ya en México, del recetario. No. Digo, el recetario para la memoria existe en México, en Colombia, y ahora estamos trabajando en otros espacios, pero antes de eso he trabajado, pues no sé, desde como muy clavada con la topografía y el hueso y la topografía. Entonces, y ese trabajo incluye Guatemala, Argentina y México, por ejemplo, ¿no? He estado en Atacama con las flores en el desierto, con las señoras de ahí. Entonces, como que, digamos, hay una parte efectivamente muy vinculada al territorio mexicano,
pero no solo. Ah, está. Es algo más global, es un tema global, vamos a decirlo global, es un tema donde están reflejados diferentes países de Latinoamérica donde se han dado este tipo de eventos sociales, ¿correcto? Tal cual. Ahí está. Sí. ¿Qué tiene, no sé si es el término, si la pregunta es la correcta, si el término es el correcto, qué tienen en común estos países a la hora de vos hacer el registro, o las historias convergen, hay un hilo conductual en todas, la fotografía por allí que vos haces en Argentina, vas a, qué sé yo, Guatemala y decir, mira, es más o menos, salvando las distancias obviamente, el trabajo es muy parecido, porque los hechos fueron muy parecidos, porque las circunstancias fueron o son parecidas, los resultados por allí son parecidos, desde el punto de vista de la fotografía, ¿no? De todo el proceso. ¿Tienen similitud? O decir, bueno, la forma en cómo tengo que hacer un registro en, qué sé yo, en Colombia es muy distinto al que tengo que hacer en Chile. No sé, se me ocurre. ¿El proceso es el mismo o varía? Sí, es que, claro, darle al clic de la cámara es lo mismo. Claro. Lo que pasa que lo que las personas están dispuestas a compartir o quieren compartir o urgen compartir no son las mismas, porque las temporalidades, porque los trabajos de memoria no son los mismos según los lugares, porque hay geografías donde no ha habido trabajo de memoria cero, entonces hay muy pocas herramientas, entonces es entrar a un nivel de intimidad muy grande y de vulnerabilidad muy grande en comparación a mujeres, porque mayoritariamente son mujeres, que llevan 20 años haciendo trabajos de memoria y han hecho teatro, música, instalación, proyectos cinematográficos, ¿no? Entonces, digamos, las herramientas de las personas con las que estoy en contacto no son las mismas y por lo tanto se modifica la imagen porque, pues no sé, igual que cuando hay alguien con confianza le puedes meter la cámara en la oreja. Claro. Y no pasa nada o te lo van a decir, con personas que están pues sí, tal vez en un proceso mucho más vulnerable, violentado, pues no da para eso. Claro, la necesidad de contar es la misma, en unos es más cerrado, en unos es más abierto. Me imagino, llegas a un sitio y decir, yo vengo a a hacer este trabajo, ¿no? Abierto, el que desee participar, el que no pasa nada. ¿Sentís que ese feedback es el mismo? Obviamente algunos quieren contar, otros no, algunos, bien lo dijiste, hay zonas donde todavía eso está en un terreno virgen para contarlo. Parece mentira, pero 2026, que vos me digas, no, Fede, hay sitios donde todavía nadie ha ido a contar lo que sucedió ahí. Parece mentira. Bueno, es que hay sitios más bien donde las personas nunca tuvieron el espacio para hablar. Yo he hablado con personas que no habían contado en 20 años. Claro, es difícil, ¿no? Porque con lo que se ha expandido los medios de comunicación, las formas de comunicar, de contar, de hablar, de decir las cosas, que tanto que nos quejamos de que nos están bombardeando con información todos los santos días, que vos me digas, no, hay gente que todavía no lo ha podido contar. Es como que, ya va, no me cierra. Se puede decir por ahí, qué sé yo, el país o alguna localidad que se pueda decir, obviamente, ¿no? Pero más o menos como para hacernos una idea. De repente alguien que esté escuchando el programa, algún fotógrafo, algún periodista de esa zona dice, bueno, pero vamos a ir, no sé. ¿Se puede decir de alguna zona que recuerdes en este momento? Yo creo que no solo tiene que ver con la zona, tiene que ver con esto que te digo de las herramientas dispuestas por una comunidad, un gobierno, quiero decir, una estructura de contención que no es que es muy difícil que la de un periodista, vamos, no creo que la pueda dar un periodista, que tiene que ver con
el miedo, me imagino, para empezar, o el no reconocimiento, ¿no? La estigmatización extrema, y eso, pues también contarlo es ponerse en peligro o es abrir de repente heridas que no sabes si las puedes cerrar atrás. Es un Es una lugar caja de Pandora. súper sensible, que no lo determina quien quiere contar una historia, lo determina quien la quiere, es decir, el que la quiere compartir o no. Claro, totalmente válido. Y en ese caso, cuando tenés el acceso al tema, a la información, a la imagen, ¿sentís que la persona como que sí, tenía la necesidad de decirlo, tiene la necesidad de contarlo? Es como que al fin puedo descargar eso de que alguien se entere, que sepan la historia real, el punto de vista de la persona afectada? ¿Sucede? Ay, espero profundamente que sí. Quiero decir, lo deseo profundamente, ¿no? Lo que pasa es que no, yo no me quedo, ¿no? Ese es el problema del... A ver, yo me crecí con un papá periodista, con una idea del periodismo, y con una idea del fotoperiodismo, y mi fantasía era ser fotoperiodista, ¿no? Yo quiero ser fotoperiodista, y entonces voy a contar la verdad, y entonces ¿no? Toda esa fantasía. Tanto es así que terminé trabajando en Magnum, en los archivos, digo, nada que ver, pero trabajé en Magnum, en los archivos, y esa fue mi escuela como entré como de prácticas y me contrataron, y aprendí un montón, porque vi todas esas fotos de todos esos fotógrafos, hombres, que habían, no sé, se habían repartido el mundo y habían hecho fotos de todos esos momentos históricos del siglo XX, ¿no? Entonces, crecí mucho con eso, y bueno, con el tiempo me dudo cada vez más de esa práctica, porque creo que ya no funciona, quiero decir, ya no, y creo que en su momento sí, pero creo que ahora no jala, quiero decir, no, por muchas razones. El caso es que esa imagen de esa fotografía de te voy a contar la Revolución Cubana en una foto, o te voy a contar, ¿no? Y entonces todo esto se concentra en esta foto que está hiper bien compuesta, porque es bellísima, porque además es bellísima, porque hay un ojo increíble, pero entonces, claro, digo, en ningún momento, o es muy difícil estar en esa producción de imagen y estar en contacto con lo que estás fotografiando, en contacto, digamos, en contacto humano, ¿eh? No, claro, no te hablo, sí, se entiende. En vínculo, ¿no? Claro, yo no valgo porque después no me siento bien, no sé, por muchas cosas que digo, güey, es que yo no quiero que mi foto sea eso, ¿no? Te hablo de hace mucho tiempo, porque ya es algo que he solucionado, pero en un momento sí me cuestionaba mucho, porque entonces era como, bueno, entonces soy una pésima fotógrafa, porque no puedes hacer ese ejercicio. Y bueno, ya me he relajado y he terminado haciendo foto de cocina, que realmente no es para nada, es decir, es como lo más absurdo de la foto, en un sentido de, si hay una pirámide de la fotografía, yo creo que la foto de comida debe estar como abajo de los abajos, pero en realidad es la que me está permitiendo contar todo esto. Claro, porque lo interesante de todo esto es la forma, el canal, cómo vos lo estás utilizando, que es lo que has creado, ¿no? Ese canal, esa conexión entre la fotografía y un medio para contar una historia que no es fácil de contar. Bien lo estás comentando, lo estás describiendo, ¿no? Por tu experiencia, tus vivencias, ¿no? Ese recetario, que bien, cuando yo escuché la palabra recetario, yo obviamente me fui a la cocina, ¿no? Un libro de receta de cocina. Ya después, cuando indagué un poco con lo que he leído, yo dije, pero es que está genial la idea, ¿no? Cómo a través de algo tan cotidiano, que para cualquiera nos puede parecer, cualquier normal, no vamos a decir un chef, porque el chef sí ya se enoja conmigo, pero como para un acto tan común y ordinario en el buen sentido de la palabra, decir, cómo a través de la cocina yo puedo contar la historia de, narrar esto. Me pareció, contanos un poco eso, porque es lo más interesante, a ver, sí, no es de todo, ¿no? Pero... porque creo que justo el recetario,
nace de estas preguntas de ¿para qué estoy haciendo estas fotos? ¿Quién va a ver estas fotos? Entonces, ok, esta historia de buscar formas de representación de la desaparición forzada, que parece una cosa muy teórica en la frase y parece, no sé, el título de una tesis, pero no va por ahí, es cómo carajo, desde mi quehacer, conecto esta realidad, que es complicadísima, pero no conecto de ay, qué bonita foto, o wow, me impactó un montón, sino cómo te invito a ser parte, ¿no? Básicamente. Digamos que eso creo que es el motor principal. Y el cómo te invito a ser parte termina siendo, ok, pues entonces te voy a invitar a la mesa, y te voy a invitar a la mesa porque voy a invitar a las mujeres que son parte de colectivos de búsqueda, que buscan a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a compartir la receta preferida de su ser querido desaparecido. Y eso también, fíjate, lo pensé ahora hay 3 libros, ahora vuelvo a la historia, bueno, voy a terminar la historia y vuelvo a esto. El orden lo pones, no hay problema. Entonces, la idea es, cuéntame quién es tu desaparecido a través de su plato preferido, ¿no? Y eso permite hablar de Roberto, que le gusta la pizzadilla, y entonces permite varias cosas, permite hablar en presente y no en pasado, permite hablar en vida y no en muerte, permite comer conjuntamente, porque se cocina, literalmente el proceso es vamos a cocinar. Y ahí creo que hay una parte que es, a mí me preocupaba mucho entrar en esta serie de retratos de las mamás con la foto del hijo desaparecido. Entonces la mamá que solo está representada en ese lugar de víctima o de buscadora, que claro que lo es, pero también es muchas otras cosas, porque la vida sigue, porque hay otros familiares en vida, porque el cumpleaños de la niña, porque, quiero decir, la vida sigue, a pesar de, porque así de cruel es. Entonces digamos que en esa búsqueda y en esa inquietud fue surgiendo posibles formatos visuales hasta llegar al recetario. Para llegar al recetario, bueno, hubo 1800 propuestas, idas y venidas, diálogo, conversación con las buscadoras, de bueno, desde dónde, qué opinan, bueno, que eso también es como, bueno, no estoy sola decidiendo qué foto voy a hacer, es como, ok, ¿cómo armamos esto? Yo con mis herramientas que son estas, ¿no? Pero en acuerdo, en diálogo, en colaboración con las principales, sí, las principales del proyecto, ¿no? Y entonces ahí hay 2 cosas. Es uno, y tú esto lo debes de saber, yo nunca he trabajado para prensa muy puntualmente, y te digo, muy pronto me he dado cuenta que no valía para eso, pero en este trabajo pues sí me he topado mucho con gente de prensa y entiendo cómo funciona perfectamente y demás, ¿no? Pero bueno, primero que todo este trabajo que hago pues no está mandado por nadie. Quiero decir, no me manda un periódico, lo hago yo porque soy una necia, y busco las formas de fondear y de gestionar y de ir y de volver y de tal. Bueno, eso por un lado. Pero creo que esto sí es importante, el darse cuenta cuando hay un guión que se está instalando de algo, ¿no? Entonces, a mí me pasó que las Rastradoras del Fuerte, que es, digamos, el primer colectivo con el que hice el primer libro, yo evidentemente había hecho mi trabajo de periodista X, con los retratos, con la señora, su retrato, su casa, su hijo, y con las preguntas, ¿no? ¿Cuándo desaparece Roberto? ¿Qué hacía Roberto? ¿Dónde estaba Roberto? ¿Cuánto tiempo hace que busca Roberto? Y yo me sentía acá, supongo, muy de, ay, qué bien lo estoy haciendo, supongo, no sé, me parece que fue hace mucho tiempo, pero... claro. Y claro, yo muy conmovida porque de repente, pues la señora, claro, le hago una pregunta y entonces la señora se pone a llorar y entonces yo diciendo, ay, no, bueno, pero a la vez una conexión, pero a la... Bueno, X. Poco tiempo después, y creo que eso también fue muy detonante para mí, para buscar otra forma,
vinieron unos periodistas de no sé qué periódico, así muy, muy acá, de Estados Unidos o de no sé dónde, a las oficinas, y a la misma señora, yo estaba ahí, estaba esperando porque no sé, íbamos a ir a búsqueda o lo que sea, y entonces estaba ahí en el sofá y de repente escucho al periodista hacer exactamente las mismas preguntas, exactamente las mismas, y la señora llorando exactamente en el mismo momento. Claro. Y entonces dije, uy, lo estamos haciendo muy mal. Quiero decir, hay algo que no está funcionando porque no puede ser que estemos estableciendo un guión, en este caso de este tema, pero pasa con todos, ¿no? El guión de la desaparición forzada. Y entonces, ¿cómo me vas a contar la desaparición de tu hijo? Y cómo te lo voy a preguntar siempre igual, me vas a contestar siempre igual, y entonces vamos a tener siempre la pinche misma historia. Y el mismo resultado, Y el mismo posiblemente. resultado, y aparte es hiper violento con ellas. Claro. Porque es como, nada, y creo que ahí creo que fue un poco un clic de decir, bueno, acá hay algo bueno, que no me gusta. Tampoco lo sabía nombrar, te digo esto porque ha pasado mucho tiempo y han sido cosas que he ido pensando con la foto, y por eso termino con estas fotos de los platillos, de, pues no sé, no querer violentar, Claro. bajo ningún concepto, a la persona que me está entregando su historia, para empezar, ¿no? Encontrar un formato donde esa vulnerabilidad esté protegida, porque me parece esencial, la verdad, y que sea una propuesta de conexión vital. Voy a hacer un salto hacia adelante en la trama, en esta historia, ¿no? Porque vos me estás diciendo, hay que romper con esa estructura de lo, cómo estamos preguntando, qué se está haciendo, o sea, de generar un ABC. Yo voy a hacer, Bueno, yo voy a hacer algo más o menos parecido. El resultado de este trabajo, o los resultados, no sé si ya están, se empezaron a cosechar, se están cosechando, los resultados fueron sorpresa, las devoluciones, una vez que sale todo esto, toda esta obra, los resultados, el feedback que has tenido, ¿qué es lo que has podido recoger después de haber hecho este tipo de el trabajo de esta forma? ¿O todavía está en proceso? No sé, yo me adelanté, por eso te digo, voy a hacer un salto en la está bien, historia. está bien. No, todo está en proceso siempre, pero digamos, hoy existen 3 libros, ¿no? Han participado más de 120 familias entre México y Colombia. Eh, si bien la propuesta inicial es siempre la misma, cada una de las ediciones ha cambiado la metodología, pero porque justo las personas enfrentes no son las mismas, ¿no? Claro. Entonces se va modificando porque se va construyendo en diálogo, ¿no? Y creo que eso es eso creo que sí a mí me ha hecho evolucionar mucho en mi práctica también, porque pues es como considerar al otro permanentemente, entonces ya no eres dueño de su imagen o dueña. Entonces cambiar ese chip, que entonces ya no es la mejor foto, es la foto con la que la persona esté de acuerdo. Exacto. O la foto en la que ella se sienta más representada o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo sé que tal vez no es la mejor foto, pero es la que mejor cuenta la historia. Pero es la que mejor cuenta la historia, o es la más respetuosa, o es la que realmente es en diálogo. Eso me parece mucho más importante. Entonces, bueno, han sido como aprendizajes muy, muy claros. El proceso se ha ido colectivizando un montón, desde el primero, donde yo estaba sola con las señoras, ahora que pues Daniela Arrea es parte del equipo, Clarisa Moura es parte del equipo, Clarisa desde el diseño, Daniela desde los textos, pero también de repente pensar o estar en diálogo de A3 modifica la imagen. Claro. Son 3 visiones diferentes. Claro, porque de repente es como, chin, esto no lo había pensado, bueno, ¿no? Entonces, porque por eso vuelvo a lo del fin y a la finalidad, que es, ¿cuál es la finalidad? Crear un impacto, para mí por lo menos, abonar o alimentar, nunca mejor dicho, pero
por un cambio de conciencia, por un cambio de acercamiento, por una propuesta que vaya más allá de una foto, que vaya más allá de un libro, que vaya a otros lugares. Entonces, eso hace que se va modificando la foto o la imagen y la propia, no sé, la propia relación con la cámara, con la fotografía, claro. Que es como, ok, bueno, yo lo que quiero es que tú, cuando tengas este libro entre tus manos como participante del libro, estés súper contenta con él. Claro, a nivel de producción audiovisual, aquí me voy a poner un poco el rol de docente, ¿no? Y me voy un poco a la parte estructural, ¿no? En el mundo de la producción audiovisual, en el mundo de la producción audiovisual, uno siempre dice, bueno, yo tengo un proyecto, me lo imagino, tengo más o menos una idea de lo que voy a hacer, y obviamente cuando llego al terreno, que lo empiezo a desarrollar, tengo que tener una puerta semiabierta porque sé que algo esa historia va a cambiar. Yo tengo la idea, tengo el guión, tengo todo hecho, tengo las imágenes en mi cabeza, qué sé yo, el discurso, lo que más o menos me van a responder. Ya uno tiene una vaga idea, ¿no? Con lo que nos vamos a encontrar. Pero cuando llegamos al sitio, resulta que bien lo estás diciendo, la historia va a ir mutando, va a ir cambiando. Si yo quiero que sea algo original, algo nuevo, algo diferente, algo que funcione, algo que sirva, pero no a mí como fotógrafo, como productor que funcione para la persona, en este caso, ¿no? Para la persona que nos está contando la historia, yo me tengo que olvidar de esa estructura, de ese plan que yo tenía y adecuarme a lo que me están contando, ¿no? A mi interlocutor, a la persona que creo que no es tan así. Yo creo que no es posible, no es tan así, porque en realidad cuando llevas, digamos, uno ya no tiene 17 años, pero cuando uno ya tiene estructuras súper armadas en la cabeza, ¿no? Que decir, que compones la foto porque has aprendido, porque lo has hecho 850.000 millones de veces y entonces hay una cosa ya casi automática que no lo sabes ni explicar, que está ahí, ¿no? Pero sí, con el consentimiento, ¿no? Creo que va por ahí también. Para cerrar la idea era, te abrís a ese nuevo relato, a esa nueva historia, pero sin abandonar el 100% tu idea original. Digo, bueno, a lo mejor el camino cambia, pero tengo que llegar al mismo resultado al que yo tenía previsto llegar, ¿no? O sea, de repente, en lugar de ir por el caminito subiendo y bajando, voy por un camino distinto, un camino todo llano. Lo importante es que llegue a donde quería llegar con este proyecto. Por ahí me tengo que adecuar un poco a lo que la historia que me van a contar, a cómo me la van a contar, pero yo tengo que tener esa flexibilidad, no tengo que ir rígido. Totalmente. Yo siento cada vez más que como comunicadoras, comunicadores, por utilizar una palabra muy amplia que puede abrazar muchos formatos, en realidad lo que tenemos es una caja de herramientas. Algunas se nos da mejor que otras, básicamente, pero digamos, es una capacidad de contar historias, pero sí creo profundamente, sobre todo tocando temas de derechos humanos, que se tienen que contar con ellos. Es decir, y adaptar las herramientas, es decir, ok, ¿qué hace falta ahora? ¿Un martillo? Ok, pues vamos a usar el martillo. Yo pensaba que iba a usar el taladro, pues no, pues es el martillo. Bueno, pues vamos con el martillo, ¿no? Y también pensarlo desde ahí, por eso digo como desmistificar, no sé, como decir, bueno, es una cámara de fotos, pero si en un momento, y eso lo hemos visto mucho en coberturas de conflictos, si es mejor hacerlo con un teléfono, se va a hacer con un teléfono, no pasa nada, no es porque no sea una Leica que tu foto, porque lo importante no es eso, lo importante es, pues sí, el qué y el para qué, ¿no? Exacto. Y creo que si eres un buen eres fotógrafo con un teléfono, con una cámara, o con, ¿no? Como, y si no tienes cámara, pues encontrarás la manera de dibujarlo, no sé cómo explicarlo, es como, bueno... es hacer el registro, básicamente. Sí. Tratar de hacer el registro. Sara, te saco un poco del tema central, me voy un poco más al plano más general.
tengo la oportunidad de estar con una fotógrafa. Te has formado fuera de México como fotógrafa, me imagino. Has estado en España, has estado en Francia. ¿Dónde fue la formación, vamos a decirlo así, como fotógrafa? ¿O ha sido, no ha tenido Mira, nada, no ha influido nada el sitio donde has nunca, estado? nunca terminé la escuela de foto porque no me gusta la escuela, lo que te decía antes. Entonces, como que sí me inscribí en una escuela de foto y demás, eh, pero, no, nunca he sido de escuela. Los ¿Cuánto horarios. tiempo en el mundo de la fotografía? ¿Con escuela o sin escuela? ¿Con la cámara en la No, mano? ¿Cuánto tiempo? un montón, desde que, no sé, ya soy una vieja. Un Desde hace aproximado. 22, 24 años por ahí. ¿Qué sentís que ha cambiado en la fotografía? Si es que ha cambiado algo. ¿O la ves más o menos plana, chata, igual que siempre? No, creo que hay propuestas, no sé, el tema de ficcionar para poder contar, me parece que es liberarse también de toda esa cosa de la fotografía, es la verdad, ¿no? Que es mentira, que nunca ha sido la verdad, que en el momento en que enfocas algo o encuadras algo, en todo caso es tu verdad, pero no, es decir, esa idea de que la foto era subjetiva, espero que por fin nos estemos, objetivas, espero que por fin nos estemos deshaciendo de eso, ¿no? Que creo que por ahí vamos, que es como no pedirle a la foto que sea la prueba de la realidad de nada, es decir, porque no tiene por qué serlo, ¿no? Y si lo es, en realidad es la foto con el texto, nunca es la foto sola. No existe una foto que habla sola y nos han contado esa historia como una Sí, foto vale más que 1000 palabras, mentira, ¿no? totalmente de acuerdo con vos ahí, totalmente de acuerdo. Entonces una foto sin palabras no es nada. Entonces como que creo que sí nos estamos como deshaciendo de eso, eh, y me parece liberador para lo que venga. Eh, Tiene hoy en día un valor más documental, más histórico la foto. Se está pensando en una fotografía hoy para el futuro. Con si se esto, está pensando en una foto para el futuro, de manera indirecta, ¿no? Es decir, vos estás haciendo un trabajo, te pongo como ejemplo, vos estás haciendo un trabajo, un registro, ¿no? Que si bien lo haces para trayendo algo del pasado al presente, pero es algo que va a tener vigencia en un futuro. En un futuro estamos hablando 20, 30, 40 años. De repente hoy no lo vemos así o no lo ves así, ¿no? Porque estás directamente ahí adentro metida y hay cosas que uno desde adentro no ve, ¿no? Pero los que estamos afuera, cuando vemos este tipo de trabajos, analizamos y decimos, a ver, es un trabajo que viene, la historia viene de hace 20, 30, 40 años atrás, ¿no? Se está dando a conocer hoy, o sea, viene del pasado al presente, y este trabajo va a tener repercusión en un futuro a los 20, 30, 40 años más adelante. Este libro, ese relato que está allí, porque va a contar una historia de lo que sucedió hace, no sé, 80, 100 años atrás. Tal vez ya no estemos en esta vida nosotros, pero alguien va a tener ese trabajo en su mano y va a decir, mira, hace 40, 50 años atrás se hablaba de esto. uh-huh. Hoy hemos evolucionado, ya eso quedó en el pasado, eso ya hoy no sucede más. ¿Cómo evolucionó? Ojalá sea así, digo yo. A lo mejor no vivo ese momento, no sé, pero yo aquí alucinando para bien. Pero hoy se está trabajando por ahí pensando, entre comillas, inconscientemente en mostrar para un futuro, mostrar a generaciones futuras. No, me encanta que me preguntes esto porque me cuesta mucho contestar y a la vez, evidentemente trabajo con memoria, entonces debería decir sí, claro, ¿no? Pero Por eso tengo la acotación, ¿no? Porque nos pasa a todos. Cuando uno está dentro del proyecto, dentro del trabajo, se queda dentro y no ve para afuera. El que está afuera ve diferente, ¿no? O sea, yo estoy viendo la historia desde afuera, la pienso, la analizo y digo, bueno, es un trabajo que a lo mejor Sara lo está trayendo del pasado al presente y su objetivo es ese, ¿no? Traer historias del pasado al presente. Pero yo que estoy de afuera digo, bueno, sí, del pasado al presente, pero esto va a tener repercusión en el futuro. Como hoy estamos viendo libros que nos cuentan la historia, o nos estamos enterando de la historia de hace 50 años atrás con un libro que estamos viendo hoy, ¿no? Y bueno, que viene claro, para el pero es futuro. que
hay algo ahí cuando dices del pasado al presente, donde no estoy ni segura que sea del pasado al presente. Es de lo íntimo al público, en todo caso. Bueno, también puede ser. Claro, para nosotros no es tan pasado porque lo tenemos ahí. Para adentro, para afuera, diría. Bueno, ¿no? claro. De las participantes, de las familias que han decidido, que han querido, que han deseado participar en el proyecto, creo que lo comentaba, pero la gran mayoría no había vuelto a cocinar ese platillo, para empezar. Entonces, volver a encender un fogón. Es decir, y entonces ahí la foto sí termina siendo el testimonio de algo que ha sucedido, que es que una mujer volvió a encender el fogón para cocinarle a su hermano, claro, después de X tiempo, y lo que queda es ese texto que es cómo hacer esa receta, esa foto, para que quien lo tenga en mano se anime a volver a cocinar ese platillo para Roberto, que no está. Y tú no conoces a Roberto, no pasa nada, pero cocina para Roberto. ¿No? Claro. Como, creo que hay una conexión ahí donde la foto es el vehículo. Exacto. ¿No? Es el puente, esa conexión. Es el puente. Es el puente. Sí. Si te hablo de fotografía latinoamericana, si te hablo desde tu perspectiva, lo que no sé si vos sos de esa por ahí, de investigar mucho sobre, qué sé yo, la fotografía, o conversar con otras fotógrafas, sé que estás en Fotofémina, que estás en Woman Photograph, das clase también de fotografía. Nuestra fotografía latinoamericana es una fotografía que apunta hacia dónde, o qué condimento, ya que estamos hablando de recetario y de cocina, hacia dónde está apuntando nuestra fotografía hoy, qué condimento tiene. Pues yo siento que hay muchos, o igual también es porque es los espacios donde navego, lo que sea, pero pues por un lado como no sé, como deshacerse de un carcán, ¿no? Y poderse liberar un poco del rol que debe tener. Creo que hay todo un tema de la autoría bien interesante, de desaparición del autor o de la autora, tal y como hemos venido construyendo esa imagen de la autoría por encima de, entonces el gran o la gran no sé qué. Creo que eso también se está debilitando para bien, porque eso da espacio a la colectividad, según yo. Entonces, son narrativas mucho más caóticas, tal vez más complejas, menos lineales, menos familiares, tal vez, ¿no? Que nos piden un poquito más de voluntad como espectador, si se puede usar esa palabra. Y sí, creo que, o por lo menos a mí son lugares que sí me hacen eco, ¿no? Que hayan... Me voy a tomar el atrevimiento de hacerte la pregunta, en el buen sentido de atrevimiento, pero digo, que hoy hayan tantas mujeres dentro del mundo de la fotografía, cosa que yo celebro, ¿no? Ha permitido abarcar temas que antes no se tocaban, o que el fotógrafo promedio, clásico, convencional, no tocaba, no le interesaban o ni se le ocurría tocar. Por ejemplo, este tipo de trabajos que vos estás haciendo, a mí no se me hubiese ocurrido. Yo creo que yo iría por lo más clásico, el fotoperiodismo clásico, ese que vos decís, hay que salir de eso. ¿Sentís que esa creatividad que está aportando la fotógrafa hoy en día ha abierto las puertas para temas que antes no se tocaban, y hoy en día, gracias a ese condimento femenino, sí se está haciendo? Bueno, creo que no es solo, quiero decir, creo que hay muchas, creo que es cualquier cosa que sea no hombre blanco, ¿no? Y entonces ahí entra una multitud de voces, porque también han aparecido voces latinoamericanas que yo no estoy, quiero decir, de las que no soy parte, evidentemente, que aportan otras cosas porque vienen de otras experiencias en el mundo, claro, que sí, la de una mujer blanca, ¿no? Claro. Es decir, y eso también tenerlo claro, pues no sé, hay narrativas ahora sobre, no sé, pienso en trabajos sobre los afrodescendientes, ¿no? Como cosas que evidentemente
se están trabajando desde otros lugares porque se están trabajando desde las propias comunidades que son parte. Claro, desde adentro. No sé, creo que yo no soy madre, pero he visto en los últimos años muchos trabajos sobre maternidad brutales, porque de repente es cuestionar la imagen que nos han proyectado de lo que es la maternidad, de lo que es... ya ha habido no una narrativa, sino 8, 10, 12, y ninguna es igual. Entonces viene a poner capas y a acercarse a la temática desde varios acercamientos, ¿no? Totalmente. Y creo que no solo eso, es que si no, lo que tú decías, es que hay temáticas que aparecen porque de repente la herramienta se está, no sé, creo que en ese sentido, por ejemplo, el teléfono ha sido una maravilla. Claro. Es decir, que la gente pueda hacer fotos con su teléfono, dan una accesibilidad, o ha dado accesibilidad también a una construcción de imagen mucho más amplia, donde no hace falta la cámara acá profesional. Sí, no sé, como que siento que por ahí muchos, yo vuelvo a eso, ¿no? Pero muchos colectivos, muchas voces como muy locales, ¿no? Por ejemplo, fotógrafas de tal región que solo trabajan en esa región, pero que de repente consiguen un trabajo hiper especializado, porque justamente están trabajando en su propio territorio, colectivamente, y creo que, bueno, no sé, igual yo desconozco, ¿no? Claro, yo estudié historia de la fotografía, que era la historia de la fotografía con los grandes personajes. Claro. Entonces todos estos formatos, si existían, yo nunca los conocí. Exacto. ¿No? Entonces, eso me parece como burbujeante. Sara, ya para ir cerrando, porque no me quiero exceder del tiempo, y estás ahí también en tus cosas, en tus actividades. ¿El recetario empezó? ¿Tiene punto final o va a seguir o tiene más proyección? No, está caminando. Que también ha sido una historia interesante el justo salir de México y trabajar en Colombia, porque ha cuestionado cómo se crea o cómo se imagina un proyecto de repente que pasa una frontera, y ha sido bien interesante también encontrar pues no sé, construir diálogos de repente con banda de allá para que el proyecto exista allá, se quede allá, ¿no? Y sea realmente una especie de puente con la experiencia en México. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay un espacio, y digamos, Darío, Cristina, que son parte del proyecto en Colombia, que trabajan en un espacio que se llama Casa B. Casa B tiene una cocina comunitaria, la cocina comunitaria cocina los platillos que están compartidos en el libro de Colombia, pero ese mismo espacio es habitado por ciertas participantes porque habitan ese lugar. Entonces creo que ahí se ha añadido otra capa que ya no me pertenece, no pertenece al proyecto. Claro. Y que vamos a ver en qué se convierte por allá, ¿no? Interesante. Me dijiste son 3 libros. A ver, nombrámelos cuáles son, y para las personas que son, como decían por ahí, ratones de biblioteca, donde los pueden, que desean ubicarlos, conseguirlos, decir, bueno, a mí me gusta, yo trato a medida personal, trato de los entrevistados que he tenido en el programa que tienen publicaciones, hago el esfuerzo de tratar de conseguirlos para tenerlos en mi biblioteca, para conocer el trabajo a profundidad, para apoyar a los fotógrafos en estos trabajos que sabemos que hoy en día no es fácil de hacer, de conseguirlo, más allá por el trabajo y todo lo que eso involucre en la postproducción, para apoyar y obviamente pues para enriquecer mi biblioteca fotográfica. Pero a ver, los libros, ¿cuáles son puntualmente y dónde o cómo se pueden conseguir, dentro de México o fuera de México? Ok, pues mira, ahora mismo hay 3 libros.
hay una cuestión importante, es decir, repito, es un proyecto autoeditado y autogestionado. Las ventas de libros se reparten con las participantes y con los colectivos que han participado. Entonces está el primero, que se llama Recetario para la Memoria, el segundo, que se llama Recetario para la Memoria Guanajuato, y el tercero es Recetario para la Memoria en Colombia, en el que participan 44 familias de Medellín y Bogotá. El de Colombia está en venta en Colombia, en Casa B, que decía, pero también a través de la página web del recetario. Y todos los libros se encuentran en la página web del recetario. Ahí está, buenísimo. ¿Y la página web, el recetario? RecetarioparaLaMemoria.com. Ahí está, buenísimo. Y para quienes te quieran ubicar, contactar, hacerte alguna invitación, invitarte a alguna ponencia, por allí, danos una clase de ese estilo de fotografía, cómo hacer, contarnos tu experiencia, algo más formal. Tengo una galería acá, qué sé yo, en Uruguay, y quiero invitarte para que expongas, traigas tus trabajos, qué sé yo. Hay de todo en este mundo. Yo siempre digo, no sabemos del otro lado que nos esté escuchando, y por allí te quieren hacer alguna invitación, alguna propuesta, alguna pregunta, qué sé yo, invitarte de vacacionar. ¿Por dónde te pueden contactar? Sí, por favor, de vacacionar. Pues, es decir, está mi Instagram, que es Zahara Foto, y bueno, a través del Recetario para la Memoria es la vía más, es decir, hay un Instagram del Recetario para la Memoria también, y tengo una página web que es Zahara Gómez. Ahí está. Fotografía. Imposible no encontrarte. Imposible. De todas formas, también al pie de la entrevista, en la caja de comentarios, nosotros dejamos los links. Para perfecto. que... No, pues sí, es que Recetario para la Memoria, Zahara Foto, por ahí no sé. Claro, ahí dejamos el link, entonces la gente escucha la entrevista, baja, ve el comentario y ahí lo dirigimos directamente a tus redes para que te ubiquen. Sara, ¿con qué sigue este 2026? ¿Qué planes tenés por allí? Lo que se pueda contar, lo que se pueda adelantar para este 2026. Pues estamos, como decía, estamos trabajando. Justo el libro de Colombia se imprime, está en imprenta ahora, porque se imprimió una pequeña sacada ahora en diciembre, pero la impresión de verdad es ahora. Entonces está por salir ahorita. Estamos reimprimiendo los 2 primeros libros, que ha estado interesante también ese trabajo, de volver a mirar las imágenes 5 años después, es como, ok. Y síganos en las redes, quiero decir. Ahí está, bueno, es necesario y siempre es útil. Y si hay alguien que quiera financiar este tipo de trabajos, de proyectos, bienvenido sea, porque también es la forma de colaborar y ayudar, ¿no? No solamente es like, me gusta, qué linda foto. Hay quienes... los libros. Claro, comprar los libros o ayudar al financiamiento de también este tipo de trabajo que es muy importante para la fotografía latinoamericana, para los colectivos fotográficos y para las autoras, en este caso para Sara, que como bien lo dijo, es todo autofinanciado. Ya el esfuerzo es triple, porque hay que trabajar, hay que llevar el día a día y aparte hay que cubrir los gastos de todo este tipo de trabajo que es costoso y es complejo hoy en día. Así que bueno, a colaborar, a ayudar. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya nosotros por aquí ayudamos a difundir tu trabajo, el tuyo y el del colectivo y de todas las personas involucradas. Ayudamos a dar a conocer estas historias también que son necesarias darlas a conocer y de contar una realidad. No sabemos, no vamos a usar el tema una verdad o una mentira, como dijo un fotógrafo por allí. La fotografía no dice ni una verdad ni una mentira, dice lo que está pasando. Nosotros ayudamos a contar una realidad, ¿no? A través del programa de apoyar a los fotógrafos, dándolos a conocer, apoyando su trabajo, obviamente que sí. Y bueno, nada, esperamos en un futuro no muy lejano, a lo mejor este mismo año, a lo mejor el año que viene, no lo sabemos, te tenemos de vuelta por acá. Si tenés algo que contarnos de ya para acá, nos tocas la puerta, nos avisás y con gusto tenemos una segunda charla. Ya yo estoy con tus datos allí, así que, y siempre estoy haciendo seguimiento a mis invitados en el buen término para ver qué están haciendo, para en cualquier momento tocarles las puertas y seguir conversando de esto.
pues la fotografía sigue, eso no es que se terminó la entrevista hoy y chao. Seguimos haciendo el seguimiento y seguimos viendo los trabajos y apoyando. Pues muchísimas gracias, Federico, me ha encantado esta charla, un poco desordenada por mi parte, pero hermosa. También es válido. Por ahí yo siempre digo, a veces yo quisiera hacer el programa de 2 horas, pero digo, es como que demasiado. No todo el mundo anda siempre con 2 horas disponibles, o por lo menos eso pensamos nosotros acá, como para sentarse un rato y escuchar. Pero yo digo, lo importante es que podamos hablar de fotografía, porque todo el mundo hace fotos, publica fotos, cada vez se ve menos, ¿no? Porque también es eso, cada vez se ve menos, lamentablemente, pero también es bueno de sentarnos a escuchar y hablar de fotografía, ¿no? Porque también es una forma de hacer buenas fotos después. Vamos a escuchar y después hacer. Así que bueno, un poco también es la idea del programa, hablar de lo que estamos haciendo en Latinoamérica, qué pasa en Latinoamérica a nivel fotográfico, cómo estamos trabajando y qué temas estamos tocando en Latinoamérica desde la fotografía. Así que bueno, Sara, aquí a disposición, cuando quieras darte una vuelta por acá por Venezuela, tráete la cámara y con gusto te recibimos y te acompañamos a hacer las fotos que vos quieras. Aquí hay trabajo para hacer de sobra. Así que bueno, te lo dice otro fotógrafo que está acá en Venezuela. Así que con todo gusto te hacemos la invitación para cuando gustes. Muchas gracias, Federico. Bien, escuchábamos allí a Sara Gómez, fotógrafa mexicana. Con ella charlamos esta tarde al momento de hacer la entrevista. Recuerden @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, fotoconfede en YouTube, fotoconfede en Spotify. Por allí nos escuchan y van a disfrutar y a enterarse de lo que pasa y de lo que se hace en Latinoamérica a nivel de fotografía. Una semana, una entrevista con fotógrafos y fotógrafas de nuestra querida región latinoamericana, hablando de esto, de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide, nos vemos la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, chau.